Bueno, muy buenas noches, Claudia, Giselle y Tatiana, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias a Dios, sí, señora. Me alegra mucho. Bueno, pues me alegra mucho tenerlas en este encuentro. Hola, Tatiana. Pues tenerlas en este encuentro, en este último encuentro de curso de lingüística. La idea es que hoy podamos abordar el tema de la tercera unidad y de pronto aclarar algunas dudas si las tienen sobre la elaboración de la actividad número 4 que corresponde al tema de análisis del discurso. Entonces, pues vamos a dar inicio, ya la sesión se está grabando y pues para efectos de quienes no se pueden conectar, obviamente esta webconferencia va a ser compartida en los foros y vía correo electrónico para que quienes no se puedan conectar la puedan revisar posteriormente. Bueno, entonces como les decía, pues el tema de la tercera unidad y de este último encuentro es el tema del análisis del discurso. Es tal vez una de las ramas de la lingüística más interesantes en el sentido pues que de alguna manera le encuentra o busca relacionar o analizar de manera práctica cómo desde el lenguaje y desde las narrativas se puede de alguna manera pues generar una relación en términos del contexto social y ya vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que quiero que veamos, si les parece, es un apartado de una película de 1940 en la que participó o pues que es protagonizada por Charles Chaplin alrededor de pues toda, digamos que una historia ficticia que de alguna manera desde su narrativa buscaba hacer relación, por supuesto, a todo el tema del nazismo y a todo el tema del discurso, pues en su momento se me formó en este nombre de Hitler, y pues de alguna manera desde este ejercicio discursivo, desde esta narrativa que es el cine, pues Charles Chaplin trata de llevar un mensaje muy contundente alrededor de pues lo que ocurría en ese momento histórico en relación pues con la guerra, ¿no? Entonces, la película se llama El Gran Dictador y este es un discurso muy importante que, como les digo, está relacionado con una reflexión que se plantea en términos de lo que se quiere transmitir con la película. Entonces, aquí va el video. No puedo. Debes hacerlo. Es nuestra única esperanza. Esperanza. Lo siento. Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad.
Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Bueno, y bueno, en relación con el video que acabamos de ver, que como les decía, es un apartado de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin, y en relación con el tema que nos convoca hoy, ¿qué podríamos decir alrededor del discurso mismo que se plantea desde este personaje? Y cómo podríamos hablar de la construcción de un discurso para llevar un mensaje. ¿Qué idea nos sugiere este audiovisual que acabamos de ver? Si quieren aportar, pueden levantar la manita y yo les doy la palabra. Están muy tímidas. Están muy tímidas y recuerden que la idea de estos encuentros es justamente poder generar un intercambio. No se trata solo de conectarse para escuchar una carreta, pues, sino que podamos desarrollar un diálogo entre estudiantes y docentes, ¿no? Entonces, pues, justamente la propuesta de este audiovisual que les comparto es empezar a ver, pues, el poder que tiene el discurso, ¿no? Y cómo desde esta propuesta audiovisual y cómo desde el cine, históricamente también se han construido propuestas narrativas para reflexionar y para pensarnos críticamente, de manera crítica a la sociedad. Entonces, obviamente que en este caso, en el caso de Charles Chaplin, pues nos propone en
todas sus películas una reflexión muy crítica alrededor del contexto social que se vivía en el momento. Entonces, en las distintas películas de Charles Chaplin podemos encontrar una reflexión alrededor de eso, de todo lo que acontecía en esa sociedad que pues estaba ya, digamos, industrializada y que también se encontraba en el marco de unas condiciones también de guerra, ¿no? Entonces hay una reflexión, hay una intencionalidad desde el discurso de incidir socialmente. Y pues en esa época, en los 1940 o antes, pues obviamente que resultaba también ser de alguna forma un poco ir en contra, pues, ¿no? De la narrativa que se creaba alrededor de, por ejemplo, del nazismo, ¿no? Entonces, obviamente que allí la importancia y la potencia, pues, que tiene el discurso y cómo desde el discurso podemos llegar a incidir socialmente. Entonces, lo primero que hay para, pues, quiero compartirles es la idea de que desde el lenguaje, de alguna manera, pues, podemos representar la realidad, narrar la realidad, ¿cierto? Desde la oralidad, por ejemplo, podemos generar propuestas discursivas para, desde nuestra perspectiva, contar lo que está pasando, ¿no? Contar lo que ocurre en un contexto determinado, ¿sí? En la lingüística, desde la perspectiva discursiva, se aborda el lenguaje como un objeto de estudio en sí mismo, ¿sí? En donde se va, digamos que, a centrar el estudio en el uso del lenguaje en la vida cotidiana para explicar, argumentar y referirse a acontecimientos. En este caso, pues el discurso se trata como una forma de abordar los aspectos constructivos y productivos del uso del lenguaje, es decir, cuando el lenguaje tiene una intencionalidad, ¿sí? De alguna manera, pues lo que se busca es verlo más allá de una herramienta que nos permita solo describir el mundo, sino que también nos permite sentar una posición frente a lo que ocurre en el mundo, tener de alguna manera una incidencia social desde la narración, desde el lenguaje, desde el discurso. Entonces vemos que el lenguaje proporciona unas categorías de alguna manera para interpretar el mundo, ¿no? Y esto está de alguna manera pues impregnado como en esos valores sociales e históricos, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, la idea de la perspectiva discursiva del lenguaje lo aleja también de esa mirada como una simple herramienta que nos permite comunicarnos y lo lleva un poquito más allá, lo lleva a la perspectiva del lenguaje como una herramienta que nos permite incidir positiva o negativamente. Una definición tal vez operativa del discurso, pues lo podría definir como una serie de significados, imágenes, historias, afirmaciones que colectivamente producen una versión específica de los acontecimientos, ¿no? Pero entonces, de alguna manera también podemos decir que desde el discurso podemos plantear o mostrar ese marco interpretativo que nosotros le damos a la realidad, ¿sí? Desde el discurso nosotros podemos plantear la forma en cómo pensamos y sentimos el mundo en el que vivimos, ¿sí? Y de alguna manera desde ese discurso pues también le damos sentido al mundo en el que vivimos. Bueno, aquí voy a entrar ya como abordar algunos de los autores que abordan la idea del discurso o el concepto de discurso y cómo pues cada uno tiene distintas formas de definirlo
algunos de pronto lo plantean de unas formas un poco más instrumentales, otros de una forma un poco más política, ¿cierto? Entonces, en primer lugar tenemos a Parker, quien define el discurso como un sistema de afirmaciones que construye un objeto. Entonces, esta visión va a enfatizar en cómo el discurso va a construir entidades o realidades mediante afirmaciones. Eso es lo que nos dice Parker. Iñiguez y Antaki consideran que el discurso es un conjunto pues, de prácticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales. Entonces, aquí lo que hace esta definición es resaltar la función social del discurso y su capacidad para influir en las interacciones humanas, ¿sí? Entonces, está más relacionado, el primero, entonces, el discurso como una forma de, comillas, construir la realidad mediante afirmaciones. El segundo, un conjunto de prácticas que posibilitan las relaciones sociales. Y entonces, pues, aquí única y exclusivamente estamos entendiendo el discurso como esta forma que nos permite lograr la interacción con otros seres humanos. Potter y Wederer hablan de una definición un poco más amplia al incluir como todas las formas de interacción formal e informal, así como textos escritos de todo tipo. Esto implica que el discurso abarca una variedad de interacciones y comunicaciones verbales, ¿sí? Entonces, ya no solo hablamos de la interacción humana, sino de todas las formas, pues, de comunicación ya entendidas como discurso en sí mismo. Burr, por su parte, proporciona una definición un tanto operativa que describe el discurso como una serie de significados, metáforas, representaciones, imágenes, historias, que producen colectivamente una determinada versión de los acontecimientos. Entonces, aquí lo que va a destacar el autor es cómo el discurso contribuye a la creación de interpretaciones colectivas sobre eventos específicos. Bueno, y aquí entonces vamos a darle un poquito más de despliegue tal vez al autor que ha abordado en perspectiva mucho más crítica el tema del discurso, que es Michel Foucault, ¿sí? Entonces, pues Michel Foucault es un filósofo francés que pues se dedicó como a trabajar toda esta mirada crítica, ¿sí? Y pues él de alguna manera enfatiza pues una perspectiva crítica en relación con el concepto de progreso de la cultura, ¿sí? Entonces él considera que el discurso de cada época se articula alrededor de un paradigma determinado y que por supuesto esto resulta incomparable con el discurso de los demás, ¿sí? Entonces el contexto va a ser muy, muy importante, ¿sí? La teoría de Foucault analiza como todo este tema de los micropoderes que circulan en el orden social, ¿no? Y entonces se va a empezar a hablar de todo este tema de las relaciones de poder y cómo desde el discurso pues también se construyen relaciones de poder. Y entonces él dice que todo saber implica poder y que todo poder un saber específico. Entonces, lo que en resumidas cuentas nos dice, como lo vengo indicando, es que todo discurso va a estar atravesado por relaciones inherentes de poder, ¿sí? Y entonces que en esa perspectiva, pues obviamente los discursos van a estar construidos dependiendo del lugar donde nos encontremos ubicados en la sociedad. Entonces, él abordó el concepto de discurso desde una perspectiva en la que se destaca cómo los discursos no simplemente describen el mundo, ¿sí? Sino cómo desde el discurso podemos construir narrativas alrededor del mundo. Entonces, como yo desde mi posición ideológica puedo construir un discurso alrededor de lo que es el mundo, que no necesariamente puede estar relacionado con lo que materialmente ocurre en la realidad. Hay quienes dicen que
o afirman que la realidad se construye, y no, la realidad es una sola, la realidad es lo que yo puedo ver y puedo palpar, es lo que mis ojos, mis sentidos pueden captar, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo de esa manera en que nosotros nos posicionemos frente a esa realidad, como la percibamos, la describamos, la sintamos, pues tal vez construimos unos discursos dependiendo de cómo nos sintamos más cómodos. Entonces, él enfatiza que los discursos no son propiedad exclusiva de los individuos, sino que se pueden manifestar en relaciones sociales y deben comprenderse en el contexto de una comunidad lingüística específica. Entonces, el contexto desde la perspectiva de Foucault va a ser muy importante para poder analizar un discurso, ¿sí? Si yo analizo el discurso que acabamos de escuchar de Charles Chaplin desde un personaje y lo leo a la luz de lo que ocurría en los años de 1940, pues comprendo por qué él hace ese llamado a una idea de la humanidad, de la esperanza, de cómo de alguna manera no podían pues, dejarse pues, manipular por esos discursos de odio, de guerra, ¿cierto? Entonces, uno lo comprende y lo analiza a la luz del contexto sociopolítico y socioeconómico de ese momento. Entonces, él nos dice que los discursos no van a ser estáticos, sino que van a evolucionar y van a cambiar a lo largo del tiempo, influyendo de pronto en la manera en que podemos entender el mundo y en cómo nos vamos relacionando con otras personas, ¿sí? Él va a subrayar la idea de que los discursos van a sostener, promover y regular nuestras formas de comprender y relacionarnos, ¿sí? Ejerciendo influencia en ámbitos más allá de lo puramente textual, como la configuración de identidades sociales, la definición de conceptos como la familia, etc. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un análisis del discurso del reggaetón, pues cuál es el análisis que podemos hacer de la mayoría de canciones de reggaetón, del 90%. Entonces hay un discurso alrededor de la sexualización de la mujer, de la banalización del mundo, ajá, y ese discurso que nos trae este género musical, pues está promoviendo en ciertos grupos poblacionales una identidad que se identifica, que está muy cercana al discurso que promueve el reggaetón, ¿sí? No quiere decir que todos los que escuchen o bailen reggaetón apropien el discurso o apropien el estilo de vida que promueve el reggaetón, pero en la gran mayoría, por ejemplo, de jovencitos, uno podría decir que uno sí ve un patrón de comportamiento, un patrón de habla, un patrón de cómo se visten, muy relacionado con lo que los videos musicales o con lo que el discurso del reggaetón está promoviendo. Y eso no lo podemos, digamos, que desconocer, sin generalizar y sin decir que entonces ahora todos los que escuchan reggaetón, entonces, pues tienen un estilo de vida banal o sí, pero de alguna manera, pues si uno hace un análisis del discurso, pues obviamente que allí pues se construye toda una narración alrededor, por ejemplo, de lo que debe ser la mujer, pues que a ojos de quien lo analice críticamente podría decir, uy, eso es lo que están escuchando nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, pues Foucault incorpora la mirada del análisis crítico del discurso, ¿no? Entonces, este es un enfoque que se preocupa por descubrir las repercusiones sociales, ideológicas del discurso, ¿sí? Especialmente en términos de poder, de género, de filiación étnica, entre otros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues como lo planteó Foucault, pues habla o estudia las relaciones de poder que se pueden manifestar en el discurso, ¿no? Entonces se pueden estudiar esas relaciones desiguales de poder y cómo estas se manifiestan en el lenguaje y en las estrategias lingüísticas, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetivos del análisis crítico del discurso? Pues revelar lo implícito o escondido en el discurso. Si vuelvo al ejemplo del reggaetón, si yo canto una canción de reggaetón, la repito como porque me divierte y porque no sé qué, pero si yo o sea, digamos que no pasa nada, pero si yo ya me pongo a hacer un análisis crítico
del discurso, empiezo a escuchar la letra de la canción y a decir, pues, qué es lo que me está invitando a hacer la canción, qué es lo que está promoviendo la canción, pues obviamente que yo ya voy a tener una lectura distinta de la narrativa y del discurso que me ofrece el género del reggaetón. En el vallenato pasa exactamente igual, como para no herir susceptibilidades a quienes les guste el reggaetón. En el vallenato también pasa exactamente lo mismo. En algunas canciones de salsa también, en la música popular, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde allí podemos pues generar, desde el discurso podemos generar, por ejemplo, estrategias de poder, de manipulación, de legitimación, de darle un énfasis a los problemas sociales de acuerdo a lo que a mí me interesa que se vea, tal vez los problemas menos estructurales y más superficiales, ¿no? Eso, por ejemplo, en términos del discurso político, uno podría hacer todo un análisis del discurso alrededor de la intencionalidad del discurso, de cómo se construye el discurso, de cuál es la intencionalidad que tiene el autor de ese discurso para generar ¿qué? Una reacción en ese público o en esos interlocutores. El análisis crítico del discurso se originó en los pensadores neomarxistas como Gramsci, Althusser, y se enriquece con contribuciones de Bakhtin y Foucault, teniendo una perspectiva, pues teniendo en cuenta una perspectiva interdisciplinaria. ¿Cuál es la función ideológica del discurso? Pues que el discurso configura y refleja ideologías y relaciones de poder, siendo instrumental en la construcción de representaciones de la realidad social, lo que decía hace un rato. Yo puedo a través de un discurso, de alguna manera, generar una tergiversación de la realidad para conseguir un objetivo que satisface mis intereses. Y eso, pues, de alguna manera, pues, lo que hace el análisis crítico del discurso es justamente revisar esa instrumentalización del lenguaje, esa instrumentalización del discurso para conseguir unos intereses particulares, ¿sí? Aquí digamos que también podemos hablar de la relación entre el discurso y la sociedad y cómo se puede establecer una relación dialéctica en donde de alguna manera pues el discurso, como lo decía hace un momento, pues va a estar muy relacionado con la sociedad y el contexto en donde se plantee. Y entonces el análisis crítico del discurso lo que va a buscar es explicar pues esas estructuras, esas relaciones sociales presentes en el discurso, coger el análisis de X líder político y analizarlo a la luz de su forma de pensar, de su ideología política, ¿cierto? Y finalmente, pues a diferencia de enfoques que eluden, pues como el compromiso social del análisis crítico del discurso, el compromiso social, de alguna manera, del discurso, el análisis crítico reconoce su posicionamiento político y social, el del discurso, expresando su compromiso con una visión crítica y reflexiva, ¿sí? Es decir, las palabras no se las lleva el viento, con un discurso, con el discurso correcto yo puedo movilizar positivamente para una buena causa y lograr un objetivo pues loable. Pero con el discurso incorrecto también puedo movilizar, pero puedo movilizar negativamente y puedo hacerle mucho daño a un grupo social X o Y, que si yo soy un referente, un líder, un referente social, un referente político, pues voy a tener una responsabilidad allí muy importante porque pues quienes me escuchan y quienes pues creen en mi discurso, pues seguramente van a tal vez a ser persuadidos de manera muy fácil por mí. Si yo estoy convocando a X o Y cosa o promoviendo X o Y cosa que se va a venir pues de pronto en contra de ese grupo social o que los va a afectar en determinado momento, pues yo tendría que asumir la responsabilidad que me cabe por ese discurso de alguna forma que pudo llegar a ser amañado, manipulado para conseguir un objetivo específico. Bueno, entonces en el
en el campus encontramos un texto que se llama El discurso del tuit. Es un texto que hace un análisis lingüístico y sociodiscursivo y sociopragmático a una serie de trinos enviados por Álvaro Uribe Vélez al entonces presidente Juan Manuel Santos y su equipo de gobierno durante los años 2010 y 2015. Entonces, ahí se puede, digamos que cuando ya uno empieza a ver lo que nos plantea este texto, independiente de los personajes, ¿sí? que están allí inmersos en el análisis, pues se puede empezar como a, de alguna manera, desbaratar, como a profundizar en la intencionalidad del discurso. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí unos ejemplos. Entonces, el uso de la primera persona del plural nos duele. Entonces, ¿qué intención tiene con un trino una persona al incluir la palabra nos duele? Entonces, busca una solidaridad con el pueblo, critica la gestión gubernamental del presidente de ese entonces, sugiere una imagen de quien emite los trinos como un protector o un salvador de los intereses del país, ¿sí? Y entonces se puede identificar cómo este expresidente utilizó unas estrategias lingüísticas para transmitir mensajes con unas implicaturas, es decir, con unas sugerencias o significados adicionales más allá de las palabras literales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tuit, abro comillas, todo lo contrario de aquello que se decía como ministro de Defensa y candidato, cierro comillas, 20 de mayo del 2002. ¿Cuál es la implicatura? Entonces, aquí se insinúa que el presidente Santos actuaba de manera opuesta a sus posturas previas como ministro de Defensa y candidato. Sin expresarlo directamente, sugiere una discrepancia en la conducta del presidente. Entonces, es esto que está implícito en el mensaje. Bueno, y aquí hay otros ejemplos, ¿no? En donde se muestra cómo se utiliza la implicatura para transmitir mensajes con una carga crítica hacia el entonces presidente Santos, insinuando o implicando situaciones sin afirmarlas directamente, ¿sí? Entonces, se centra en lo que se conoce como implicaturas conversacionales, ¿sí? Como mostrando, de alguna manera, o teniendo la intención de censurar y criticar al gobierno de ese entonces, sugiriendo una incompetencia y una corrupción en su gestión, ¿sí? Entonces, lo que se buscó o lo que se analiza en este texto o lo que se dice desde el análisis que hacen los autores es que el expresidente Uribe buscó influir en la opinión pública al destacar los logros de su propio mandato y desacreditar las acciones de su sucesor. Además, pues demostró su intento de legitimar su imagen y su poder político frente a la audiencia. Entonces, aquí les voy a compartir un video muy cortito en donde se hace un análisis de las palabras que eligieron unos candidatos presidenciales en Argentina y pues que de alguna manera desde un programa de televisión hacen un análisis de pues las palabras que se usaron y tal vez las intencionalidades que se tenían con esas palabras. Se viene todo un bloque sobre el debate, pero está aquí Góngora, Silvana Stabieli, nuestra especialista en palabras, porque un debate, según la Real Academia Española, es una discusión, ¿no? Sí. Una discusión se hace con palabras. Se hace con palabras. Con ¿Se hace? ¿Está bien hablan los dicho que dos. una discusión se hace? Sí, se mantiene. Es la palabra la que es la dueña de la discusión en algún lugar. ¿Una discusión siempre es con polémica? Una discusión siempre es con cruce, no necesariamente con polémica, que no es lo mismo. Ustedes van a tener un bloque entero de debate y bueno, si es el puntapié inicial lo que me gusta que los tres podamos ir es problemático, porque eso es frío. Vamos a mirar, ¿saben qué elegí? Elegí las 6 presentaciones de los candidatos, porque el único momento en que ellos pudieron hablar libremente es este. Bueno, hay mucho texto en la pantalla, pero hay algunas palabras que vamos a destacar. El presidente Mauricio Macri empezó hablándole a los argentinos. Tuvo un detalle particular, que es que saludó a todos los que estaban allí, y a la facultad, pero saludó a sus compañeros y los llamó
compañeros. Compañeros de debate. Compañeros de debate, pero compañeros. Eligió Sí. eso, no dijo a los otros candidatos. No, Él una eligió frase, decir, pero una palabra peronista. vamos, por eso nosotros estamos para poner pin, ese tipo de cosas. Y después empezó a armar dos tipos de metáforas. Por un lado nos habló de lo que habíamos vivido los argentinos hasta ahora, como la metáfora de la proeza argentina, el esfuerzo, arrastrar problemas por décadas, los argentinos tuvimos que luchar, tuvimos que tratar de avanzar sobre eso. Y ahora lo que queda, Más tiempo. Él abrió una segunda instancia, que es una instancia de futuro, y armó la idea de continuidad juntos. Esa es la idea que él trató de armar. Sin embargo, hay una cosa interesante para decir. ¿Por qué eligió la palabra problemas? Los problemas son algo que podemos tener todos y los podemos resolver. La crisis cambia el tenor de la situación. Bueno, el presidente eligió hablar de problemas, los problemas que tenemos que hacer, y recurrió como figura retórica, además de la metáfora de la proeza que habíamos hecho hasta ahora en los primeros años de gobierno. Ahora lo que viene, él fue hacia la analogía. Él dijo, como yo en Buenos Aires logré algo que parecía imposible, la analogía es esta figura retórica con la cual uno maneja lo similar. Entonces, ahora necesito un nuevo tiempo de este nuevo periodo de mandato para lograr lo que parece imposible. La pregunta es, ¿lo que parece imposible qué es? Todo puede ser, termina diciendo él. ¿Es ganar las elecciones o salir de Elige tu propia aventura. los problemas? Elige tu propia aventura. Yo creo que en este caso es... Muy bien. Vamos a Alberto Fernández. Sí. A ver. Alberto Fernández empezó, no saludó, sino que agradeció 2 veces, y los que estábamos mirando, o sea, su auditorio, está en la palabra allí. Toda la fuerza del relato de lo que armó el candidato Alberto Fernández está puesto en una paradoja. Él eligió la paradoja como figura retórica. La paradoja es interesante porque tenía un elemento muy importante, que era tener a Scioli sentado en la platea, y entonces dijo, la paradoja, primero hay que explicar qué es. Es un recurso que es tomar algo contradictorio y que la consecuencia de esto sea lo contrario a la lógica. Es como la pobreza de la riqueza del avaro, la pobreza del avaro que tiene riqueza. Bueno, acá la figura era el que mintió está sentado en el sillón presidencial, y el que dijo la verdad está sentado en la platea. Claro. Lo que él arma en esa paradoja... Por Daniel Scioli, ¿no? Por Daniel Scioli. Y tenía una apoyatura no verbal que era poder mostrar que la platea... O sea, esa lo que pasa que el símbolo, lo que vos elegís para encarnar casi como significante del contrapunto frente al que mintió, tiene que poder esgrimir mucha verdad, ¿no? O sea, tiene que estar dotado de mucha verdad, ¿no? Digo, en cuanto a la operación vos retórica, lo que hacés, ¿no?, como operación retórica es decir que sos eso. Después el candidato Alberto Fernández empezó la frase que seguía diciendo, yo soy la verdad. Así que como operación retórica, él, digamos, estaba cerrada. Después, nada de esto tiene que ver con el efecto que te provoca. Con la realidad. Lo que llamaba Schopenhauer, que es la erística, ¿no? Vos podés, claro. Un libro de estrategias para ganar una discusión, aunque no tengas razón. Y lo que dice Carolina es interesante, porque si te falta una pieza, se vuelve todo un tembladeral. Claro. Esa operación retórica con esa continuidad está totalmente cerrada. Igual que pasó en el caso de Macri. Lo que viene después, ahora vamos, porque tenemos que pasar por 6, chicos. Vamos al tercero. Bueno, lo que viene ahora, Nicolás del Caño. Nicolás del Caño empezó de una manera particular porque es el primero que... Bueno, no voy a pasar por todo el video porque dura 15 minutos, pero quería mostrar en este ejercicio de análisis del discurso que hacen en este noticiero, en este programa de televisión, sobre el discurso de 6 candidatos a la presidencia en Argentina. Hay 2 elementos importantes que yo quiero resaltar allí. El primero es el tema del uso de las figuras literarias en los discursos que apropiaron algunos de los candidatos para generar de alguna manera, conectar tal vez con el público que los estaba escuchando, pero la señora que hace el análisis introduce un concepto que es muy importante en la construcción del discurso, y es el tema de la retórica.
¿Qué es la retórica? Es el arte y la técnica de utilizar el lenguaje de manera persuasiva para influir en las creencias, actitudes o comportamientos de otras personas. Entonces, la retórica lo que implica es el uso habilidoso de palabras, argumentos y recursos retóricos, en este caso como las figuras literarias, la metáfora, la analogía, la ironía, para lograr la persuasión efectiva a quien los está escuchando, ¿sí? Se emplea mucho en los discursos políticos, en los debates, en la publicidad y en los escritos persuasivos con el propósito de convencer o de alguna manera generar una emocionalidad en la audiencia, ¿sí? Entonces, además de su utilidad en la comunicación, la retórica se estudia como disciplina académica para comprender cómo es que se construyen los lenguajes persuasivos. Y entonces, en el análisis crítico del discurso también vamos a poder analizar lo que pues nos muestra en última instancia pues la intencionalidad que tiene. Entonces, cuáles fueron las figuras literarias que utilizó. Entonces, ella analiza que en la primera se utiliza la metáfora y que en la segunda entonces se plantea una paradoja. Entonces, ¿qué es lo que vemos que ella hace ahí en este ejercicio de análisis? Es desbaratar el discurso y empezar a identificar cuáles son las palabras más comunes, cuáles son las figuras que se utilizan y cuál es la intencionalidad que se tiene pues con cada una de las palabras que se están transmitiendo en ese ejercicio retórico que, como les digo, pues lo que tiene es la intencionalidad de incidir, persuadir, convencer, generar una identificación. Entonces, eso es lo que podemos decir alrededor del análisis del discurso. Ahora me gustaría rápidamente, pues, que viéramos, yo sé que ustedes ya lo hicieron, porque además estamos a muy pocos días de cerrar la actividad, cierra el 20 de enero, la actividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues, lo primero es leer el material que está planteado en el sílabus para la unidad 3, que es comunicación y discurso, perspectiva discursiva, desde la página 90 hasta la 101, análisis crítico del discurso, una nueva perspectiva, desde la página 37 a la 40, el discurso del tuit, un análisis lingüístico, sociodiscursivo y sociopragmático, de la 107 a la 130, y ver el debate presidencial, el análisis de las palabras que eligieron los candidatos, ¿cierto? Entonces, ahí de alguna manera, pues, están los materiales que están sugeridos para el desarrollo de la actividad. Lo siguiente es la participación en el foro. La participación en el foro es importante que ustedes vean en la rúbrica que lo que se está evaluando en la participación en el foro no es solo que ustedes pongan allí unas respuestas a una pregunta, sino que realmente haya una interacción entre ustedes, que ustedes puedan comentarle a sus compañeros y generar un debate y un diálogo alrededor del tema que se está abordando. Entonces, la primera pregunta que hay que responder en el foro es por qué se dice que el discurso no solo describe el mundo, sino que también lo construye. Se puede plantear un ejemplo basado en su región o en nuestro país. Lo siguiente es, a partir del material del análisis crítico del discurso, una nueva perspectiva, vamos a contestar en el foro por qué el análisis crítico del discurso es un instrumento que permite estudiar las problemáticas sociales y la construcción de ideologías a través del uso del lenguaje. Entonces, aquí es importante que cada respuesta tenga mínimo 5 líneas, es decir, un párrafo que sea coherente, cohesionada, y lo que les decía ahorita, realimentar a sus compañeros la participación. No es decirle estoy de acuerdo, sino estoy de acuerdo por tal razón o estoy en desacuerdo por tal razón, porque a la larga lo que estamos buscando es evidenciar el nivel de análisis que tenemos de los temas que se están abordando en el curso. En quinto lugar, vamos a revisar el discurso del tuit, el texto del discurso del tuit y visualizar el video del debate presidencial como referentes para poder hacer un análisis crítico del discurso. Entonces, cada uno va a elegir un discurso contemporáneo
relacionados con problemáticas sociales, noticias, debates presidenciales, comerciales, canciones, campañas publicitarias, campañas políticas, publicaciones en redes sociales, etc. Y tomando como ejemplo los materiales bibliográficos, vamos a realizar un análisis crítico del discurso que contenga lo siguiente: título y contextualización del tema elegido, una breve descripción del tema abordado en su análisis. Si contiene imágenes o videos, deben compartir los enlaces. Un análisis de la perspectiva lingüística, entonces todo lo relacionado en el significado de las palabras según la intencionalidad implícita o explícita del emisor, signos, significados, significantes, símbolos. Entonces un poco empezar a desentrañar, a desbaratar ese discurso y empezar a decir, bueno, aquí la intencionalidad de las palabras incorpora este tipo de expresiones, esto lo que busca es esto o lo otro. Luego está el análisis de la perspectiva sociodiscursiva, que es empezar a analizar ese discurso en perspectiva del contexto social, económico, político, cultural en el que se desarrolla ese discurso y su influencia en el objetivo de este. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, si yo voy a analizar, voy a seguir con el ejemplo del reggaetón, la canción Más 57 de Karol G, pues yo tengo que tener un contexto alrededor de quién la escribe, en qué contexto la escribe, con quién la canta, etcétera, 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 ¿sí? Y pues todo lo que particularmente esa canción generó en términos de la opinión pública, ¿no? En términos de un sector que analizó de manera crítica el contenido de la canción y dijo, bueno, esta canción genera esto, 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 habla de esto, de esto, de esto. Entonces uno podría hacer ese análisis desde allí. El análisis sociopragmático, de la intención comunicativa que tiene el discurso, lo que desea obtener como acción o pensamiento del público. Entonces, si yo hago un análisis sociopragmático de la canción Más 57, pues yo lo que empiezo a decir es, uy, no, pues lo que está diciendo esa canción es que la mujer esto, la mujer lo otro, que el hombre se debe plantear de esta o esta forma, que sí. Entonces, allí es importante que podamos, de alguna manera, desbaratar desde lo sociopragmático ese análisis. Viene la conclusión. Este análisis debe tener un mínimo de 2 hojas, sin contar con la introducción y la bibliografía. Y para realizar la estructura del análisis, se puede realizar la estructura del análisis en una tabla, en una matriz, según lo vea conveniente para el desarrollo y entendimiento práctico. Entonces pueden hacer de pronto una tablita donde digan, bueno, el título, la contextualización y las diferentes perspectivas, desde la perspectiva lingüística, desde la perspectiva sociodiscursiva y desde la perspectiva sociopragmática. El discurso del tweet, el texto que está allí es un referente y solo deben tomarlo como ejemplo para el desarrollo de su propio análisis crítico del discurso. Bueno, el tema de las normas APA y el uso correcto de la redacción y la ortografía. Entonces, ustedes ya saben que deben entregar un documento en Word con portada, introducción, las respuestas a las preguntas, el análisis crítico del discurso y la bibliografía. Y esto pues cerraría el día 20 de enero, es decir, ya próximamente cerraría, que sería el lunes siguiente, si no estoy mal, ¿no? Entonces, allí es importante que pues sigamos participando en el foro. Como les digo, más que pues hacerlo por cumplir, es que ustedes puedan generar un ejercicio de diálogo para que esto no sea un ejercicio instrumental, sino que realmente pues el foro es de alguna manera el aula de clase. Entonces ese diálogo entre ustedes y ese debate alrededor de un tema tan interesante como es el análisis crítico del discurso, que es de pronto a mi modo de ver una de las ramas más interesantes que tiene la lingüística. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, chicas. Hola, profe, buenas noches. No. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? De acuerdo a la elección de nuestro discurso final, vemos en los ejemplos, dice que tenemos que escoger pues un ejemplo, realizar un análisis, realizar una descripción del tema, un análisis de la perspectiva lingüística, bueno,
Pero entonces ese ejemplo lo tenemos que coger de un discurso político-social o algo de nuestra sociedad, o me puedo yo inventar un discurso de acuerdo al tema que yo quiera. No, tienes que escoger un discurso que ya exista. Y ahí hay varias opciones. No está pidiendo que sea solo un discurso político. Tú puedes coger un comercial. Entonces tú lo que vas a, por ejemplo, coges un comercial de productos de acero y entonces tú empiezas a hacer un análisis del discurso alrededor del papel de la mujer que plantean los comerciales pues de los roles de género que se plantean en los comerciales de productos de acero, en donde particularmente es la mujer a la que se muestra haciendo el aseo de la casa, ¿no? Entonces uno ya ahí puede hacer todo un análisis del discurso de un comercial que dura 30 segundos. Ok. Puedes escoger una canción. Les pongo el ejemplo de una canción de reggaetón, pero así puede haber canciones vallenato, una canción de música popular, una canción bueno, ¿sí? Entonces, ustedes escojan el discurso que ya exista con el que se sientan más cómodos o cómodas y a partir de ahí, pues ustedes hacen ese análisis de acuerdo a cómo lo sugiere el ejemplo del discurso del tweet, que es el que les presenté acá. Entonces, yo presenté de manera muy resumida el ejercicio que hace el texto, pero si uno ya va a ir al texto, ellos analizan todas las variables de la lingüística en términos de la sociopragmática, de la misma sociolingüística. Entonces, ustedes lo que deben hacer es emular el ejercicio, ¿sí? O sea, a partir de ese referente, ver cómo cogen ese discurso que ustedes escogieron, lo desbaratan, lo desmenuzan y empiezan a decir, claro, y entonces uno ya cuando hace un análisis crítico del discurso, entonces de pronto uno dice, oiga, yo nunca me había cuestionado los roles de género que plantean los comerciales de productos de acero. Nunca había pensado en por qué no ponen a un hombre lavando, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, estoy poniendo un ejemplo cualquiera que de pronto tal vez, y pues por supuesto que sean discursos y si se quiere que sean polémicos, ¿no? O uno donde se muestre o se reafirmen los roles de género en términos de que los niños usan carros y las niñas usan muñecas, ¿no? Y entonces, pues eso es nuestro contexto actual. Eso en los 90, pues tal vez no hubiera sido cuestionable, pero en nuestro contexto actual, donde estamos promoviendo desde el discurso y desde la acción una perspectiva distinta sobre lo que debe ser el rol de la mujer en la sociedad, pues es, digamos que una perspectiva crítica diría o dice, no, hombre, ya salgamos de esa idea. O pueden escoger un capítulo de una novela, de una serie, de Betty la Fea, que habría tanto para decir del discurso que se construye alrededor de las feas o de las bonitas o del discurso entre hombre y mujer. O sea, ahí habría también muchas cosas que reflexionar y coger y desbaratar. Entonces, lo que te digo, un discurso para analizar no es necesariamente un discurso político. Es interesante y aquí nos están dando un ejemplo desde esa perspectiva, pero uno puede analizar un discurso desde coger un discurso de un personaje como vimos acá con la película de Chaplin, y también es válido. Giselle, señora. Giselle Verónica. Sí, señora, qué pena que no está en el teléfono. No te preocupes. Pues, profe, yo en mi caso, pues yo ya hice todo el documento, pues todo el trabajo y ya lo subí. Sí. Yo el tema que escogí fue el de los transportadores de carga. Pues ya mucho que se ha escuchado con el paro, que no les cumplieron los peajes, todo eso. Yo no cité a nadie, solo pues hice el discurso como desde lo que yo veía. ¿Sí me entiende? Sí, desde un fenómeno social. Pues ahí hubiera sido interesante que escogieras, por ejemplo, uno de los discursos de uno de los líderes en una entrevista, porque ahí tú puedes desentrañar pues toda una serie de intencionalidades. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Pues hacer evidente que están inconformes con las decisiones que se están tomando, que, bueno, pues porque el discurso justamente
pues de alguna manera la idea es que sea lo más específico posible para que podamos analizar esas tres perspectivas que nos sugiere la guía, ¿no? Que es la perspectiva lingüística, la sociodiscursiva y la sociopragmática. Ah, sí, pues yo sé lo que hice, yo lo aterricé a esos tres temas, o sea, yo pues he escuchado mucho el tema, he visto videos, publicaciones en Facebook, entonces como que pues, no lo hice desde lo que yo veía, escuchaba. No sé si me está preocupando. Lo que te digo, desde que hayas cogido las tres perspectivas y las hayas analizado, las hayas desentrañado, desbaratado para poder pues dar cuenta de la intencionalidad del discurso, para poder dar cuenta de cómo el discurso se da en el marco de un contexto específico, ¿sí? O sea, es el contexto específico de un momento social y político que vive el país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en perspectiva de cómo al sector de los camioneros se le hizo una serie de promesas alrededor de lo que se iba a hacer con ese sector, promesas que no se han cumplido según lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, pues empieza ahí a mostrar la contradicción entre lo que se ofreció y lo que realmente se está haciendo, ¿no? Si uno analiza el discurso de los mismos transportadores. Es eso. Ah, bueno, señora, sí, pues yo creo que sí, sí lo hice así. Bueno. Listo, chicas. Entonces, pues nada, agradecerles por su presencia. Contarles rápidamente que la tarea 5 empieza el martes 21 de enero y finaliza el lunes 3 de febrero. O sea, tienen realmente una semanita, 2 semanitas para realizarse, o semana y media. Entonces, lo que deben hacer es pues leer los materiales, participar en el foro de la tarea 5, la lingüística y su valor en la comunicación, contestar las preguntas, cuál es la importancia del lenguaje en el desarrollo de las dinámicas sociales, culturales, políticas y educativas, plantear de 1 a 3 ejemplos argumentados en las teorías de la lingüística abordadas a lo largo del curso que apoyen su respuesta a la pregunta. Y luego deben realimentar la participación de alguno de sus compañeros y posteriormente hacer un ensayo argumentativo. Ojo, recuerden que cuando argumentamos no es lo mismo que cuando opinamos. Opinar es decir, plantear una idea general o una idea simple alrededor de cómo yo me posiciono frente a un suceso determinado o frente a un hecho o frente a un tema. Pero argumentar implica construir una posición mucho más elaborada y sustentada alrededor del tema, ¿sí? Entonces, aquí ya nos está proponiendo la guía que ustedes desarrollan ese ensayo argumentativo desde una pregunta, ¿sí? Entonces, deben desarrollar un ensayo argumentativo que responda a la siguiente pregunta, asumiendo una posición o construyendo una tesis, que es exactamente lo mismo. La tesis en un ensayo argumentativo es la posición que yo defiendo alrededor de una pregunta que me están planteando. Entonces, aquí lo que nos preguntan es, ¿cómo desde la aplicación de las diversas teorías sobre la lingüística se puede aportar al desarrollo local, regional o nacional para la comprensión de los mensajes en las interacciones y los procesos discursivos en contextos sociales y culturales? Entonces, ahí es importante pues tener en cuenta los materiales sugeridos para las 3 unidades. Deben desarrollar un ensayo que debe tener una extensión pues de máximo 2 páginas, realmente es un ejercicio, o sea, un ensayo académico normalmente debe pasar las 5 páginas, pero acá se les está pidiendo 2. Aquí es muy importante que recojan un ensayo académico y en este caso argumentativo busca generar un diálogo entre ustedes o uno como autor y los autores que se trabajaron en el curso.
Entonces, por ejemplo, si yo voy a responder la pregunta desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, entonces yo construyo la tesis, es decir, mi posición, un párrafo en el que yo planteo mi posición y la sustento a partir de las teorías y conceptos que los autores me están aportando a lo largo de las 3 unidades o a lo largo de la unidad 3, que fue donde hablamos de comunicación y discurso. Entonces, si yo planteo que el análisis del discurso es muy importante porque permite develar las intencionalidades que se tienen en la construcción de los discursos y cómo en el mundo contemporáneo desde el discurso se puede manipular, se puede tergiversar la realidad, etcétera, 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 y entonces empiezo a citar a Foucault o a los tantos autores que están sugeridos en la tercera unidad. Y así yo sustento genero un diálogo con los autores. No es una casa de citas, es decir, donde yo cojo en las 2 páginas y lo único que pongo es citas, no, yo voy dialogando con las citas y voy complementando la reflexión, el análisis, la argumentación con las citas que me sugieren, por supuesto, utilizando las citaciones normas A. Eso es lo que se debe entregar para la unidad, para la última actividad, que es la evaluación final del curso. La planteo en este momento porque ya no tenemos más encuentros, ya no vamos a tener más encuentros web conferencia, entonces es importante que tengan presente cómo se debe hacer esa última actividad. ¿Alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces pues agradecerles a ustedes 3 por su asistencia. Espero pues que se les haya podido aportar en este tema del análisis del discurso, que los ejemplos y las referencias que les planteé les sirvan para terminar de desarrollar su actividad. No olviden que la actividad, la fase 4, la tarea 4 termina el 20 de enero y que el 21 de enero arranca el tiempo de la fase 5 o de la actividad final, la evaluación final del curso. Les agradezco muchísimo, cualquier cosa estoy muy pendiente, vía Teams o vía correo del campus para resolver sus inquietudes. Muchísimas gracias y les deseo una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. A ustedes. Muchas gracias, profe. Feliz noche.